Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos de Pay Low, soy Rocío Gambra y como día miércoles nos toca día legal, hoy día tengo a la abogada Carola Seguiel. ¿Cómo estás, Carola? Hola, muy buenos días, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, y estamos esperando a que se sume a la conversación también Juan Carlos Claret, que venía un pelito atrasado, pero mientras lo esperamos les voy a preguntar a Carola cómo le fue ayer en la charla que participó y después les dejo anunciado lo que vamos a hablar hoy día, que en el podcast de ayer hablamos de los niños y yo quedé con la duda que les iba a preguntar qué pasaba con los derechos de los niños, si es que estaba en la actual Constitución, si es que venía en la nueva o no. Eso se lo vamos a preguntar cuando llegue Juan Carlos y finalmente que me aclaren qué se entiende por Estado Social de Derecho para uno y para el otro. Parto entonces mientras esperamos a Juan Carlos. Carola, ¿cómo estuvo la charla ayer? ¿Con quién fue? Ayer hubo dos charlas que dictó Marisol Peña. Ella es profesora de Derecho Constitucional y fue también miembro del Tribunal Constitucional, presidenta de este organismo, como saben, el Tribunal Constitucional es el órgano que está actualmente reconocido en esta Constitución, pero que no va a estar no está en la propuesta de una nueva Constitución. Se elimina lo que es el Tribunal Constitucional y donde se ejerce un control preventivo y un control, post respecto de la constitucionalidad de todo nuestro ordenamiento jurídico. O sea, uno puede ir a discutir, o sea, solicitar al Tribunal Constitucional que que haga una revisión, leyes, por ejemplo. Claro. Sí, están de acuerdo a lo que señala la Constitución actual o no, pero este control puede ser en forma preventiva, es decir, mientras se está discutiendo una ley, como también puede ser en forma posterior. Y esto es lo que no hay en la propuesta. Entonces, se hablaron ayer en estas charlas que estaba. Sí, se reemplaza. O sea, es que ahora van a haber muchos órganos, ¿cómo se llama?, autónomos constitucionalmente. Y va a haber un tipo de tribunal constitucional donde uno también puede ir a pedirle que se pronuncie, pero siempre va a haber un pronunciamiento posterior, es decir, cuando la ley ya está rigiendo, es decir, cuando ya ha sido promulgada y publicada, entonces cuando ya está rigiendo. Entonces ahí ya los abogados van a tener que armar un juicio respecto de la aplicación de una ley para poder llevarla a que uno de los órganos nuevos o los mismos tribunales de justicia se pronuncien respecto a la constitucionalidad de alguna ley, decreto, reglamento, lo que sea. En cambio, en la Constitución actual tenemos la posibilidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto de la constitucionalidad de alguna ley, decreto, reglamento, mientras se está discutiendo. Y esto ya no va a estar. Entonces, le doy Marisol la bienvenida. Llegó. Le doy la bienvenida a Juan Carlos Claret. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Rocío, hola Carola, un gusto en saludarla. Hola. Gracias por la paciencia. Oye, sí, estábamos conversando de Marisol Peña y sus dos exposiciones que hizo ayer referente al Tribunal Constitucional y Carola nos comentaba que ya no va a existir el Tribunal Constitucional, sino se va a modificar por otros organismos autónomos y nos comentaba también que con eso se elimina este rol preventivo como no preventivo, sino que de fiscalización previa si es que efectivamente una ley es o no en contra de la Constitución, que es el rol que en este minuto cumple, o sea, uno de los roles cumple el Tribunal Constitucional y en la nueva Constitución quedaría como posterior, o sea, una vez ya promulgada la ley se puede ir y hacer un juicio sobre este Tribunal Constitucional. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Eso fue la idea? O sea, claro, no es que haya hablado solamente de esto, sus charlas, claro, la conferencia, sí, la conferencia fueron nudos críticos de la propuesta constitucional y te hablaba específicamente del Tribunal Constitucional porque ella fue miembro y presidenta del Tribunal Constitucional, pero se hablaron de muchas cosas. Juan Carlos, sí. Sí, bueno. ¿Tú estás de acuerdo con esta postura? Sí, o sea, eso es lo que hace el texto. De hecho, el control preventivo de constitucionalidad es una demanda no solamente ciudadana, sino también de varios académicos
como bien dice Carola, la exposición de ayer de Marisol Peña tiene una virtud que creo que fue inédita realizarla acá en la zona, en el sentido de que fue la primera presentación que demuestra no solamente una lectura de la Constitución, sino un estudio pormenorizado. ¿En qué sentido? De que no fueron titulares lo que se analizó, sino, ya, por ejemplo, la Constitución dice esto sobre el orden público económico, por decir algo. Estas materias están reconocidas de tal forma, la forma judicial de hacerlas valer o exigirlas en la propuesta constitucional sería esta, o no existe forma de exigirla. Esto se implementará mediante una ley que en la nueva Constitución señala que va a ser de este quórum, que va a ser competencia exclusiva de la Cámara de Diputados y no de las regiones. Esto es problemático por tal y tales motivos. O sea, fue una presentación bastante sistemática de distintos temas, al menos 9, donde la profesora fue tal cual como con una metodología, explicando qué se dice, cómo se hace valer, cómo se tramita, qué temas quedan para la ley, qué características tiene esa ley emana del Congreso, pero de cuál de las dos cámaras, o no pasa por el Congreso, sino que por un simple decreto del presidente de la República. Entonces fue explicando punto por punto, como el nombre de la presentación lo indicaba, cuáles eran los nudos críticos de la propuesta constitucional. Entonces, en ese sentido fue satisfactorio escuchar de una expresidenta del Tribunal Constitucional un nivel de estudio y a profundidad, digamos, como lo que expuso la profesora el día de ayer. ¿Y quedó grabado para poder ser visto después o solamente fue para los asistentes de la presentación? Fue solamente para los asistentes. Entonces me van a tener que hacer un resumen entre los dos y nos vamos a ir al detalle para ir analizando los distintos puntos, porque creo que es súper relevante. Ahora, ya que tocamos el punto del Tribunal Constitucional, y yo sé que teníamos anunciado que íbamos a hablar de 2 temas más, pero ya que lo pusieron aquí, ¿están de acuerdo ustedes con sacar este rol preventivo de ir al Tribunal Constitucional o no? ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinas, Carola? O sea, la verdad, bueno, es una opinión personal y compartida por muchos compañeros colegas abogados, académicos. No sé si tanto el Tribunal Constitucional como órgano, pero sí, como señalaba, el rol preventivo que tenía este órgano respecto de poder pronunciarse respecto de la constitucionalidad o no de leyes o decretos o reglamentos, mientras estos, se estaban, más que nada de la ley, mientras esta se estaba discutiendo. Entonces, ahora solamente nos deja la posibilidad de que una ley, una vez publicada, que ya tiene que ser acatada por todos los chilenos, recién ahí podemos ir a los órganos correspondientes, como señalaba ayer la profesora, armar un juicio para poder ir a atacar en forma post una ley, atacar la constitucionalidad de una ley. Pero el quitarle el rol preventivo, y no es poco lo que se usaba, o sea, a lo mejor como simples mortales todos no veíamos el trabajo que hacía el Tribunal Constitucional. No era un órgano decorativo, o sea, estaba y cumplía sus funciones. Uno puede tener sus pros, sus contras, hablar bien, porque claro, siempre los miembros habían, de repente se alegaba con las posturas políticas o que no había una cierta imparcialidad, como se puede hablar también de los jueces, y uno podría, pero como órgano hacía un gran trabajo, o sea, no es que estuviera ahí en forma decorativa, siempre tenía que hacer, siempre tenía pronunciamientos y uno los veía como parte de la discusión de una ley, o también ya cuando estaba en ejercicio una ley, saber cuál era la posición del Tribunal Constitucional era muy importante. Sí. O sea, tú estabas a favor de que se hiciera este rol preventivo. Ya, sí. Juan Carlos. Sí, varias cosas, porque hay razones para defender al Tribunal Constitucional y hay razones para criticar al Tribunal Constitucional, particularmente chileno. La propuesta constitucional cambia el Tribunal Constitucional en su composición, en sus atribuciones y en su nombre. Ahora se llamaría, según el artículo 377 de la propuesta constitucional, Corte Constitucional, que sería, digamos, como la versión
chilena del Tribunal Constitucional y que sería más reducido que el Tribunal Constitucional hoy día operativo en el país. Entonces, ¿por qué existe un Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional en su origen fue diseñado para defender el derecho de las minorías frente a, digamos, a las decisiones de las mayorías. Porque claro, siempre se dice que la democracia es el gobierno de las mayorías, pero la historia del siglo XX nos demuestra que las mayorías también pueden ser antidemocráticas. El apartheid, el régimen nazi fueron regímenes legales y cuya legalidad se basó en leyes aprobadas por mayorías y refrendadas por personas, por la ciudadanía en urna. Entonces, no se concibe una democracia si es que la decisión de la mayoría, que siempre debe respetarse, no respeta a sí mismo el derecho de las minorías. O sea, no podríamos decir que es democrática, por ejemplo, que la ciudadanía en su mayoría, no sé, incluso por un 100%, votara, no sé, por la esclavitud de las personas con síndrome de Down. ¿Ya? ¿Me entiende? Eso es antidemocrático. De hecho, ayer en la charla, la profesora Peña puso una duda. ¿Puede ser una reforma constitucional inconstitucional porque va contra los principios, digamos, de una constitución escrita? Es un debate interesante. Pero entonces, el Tribunal Constitucional nace con ese propósito, digamos, de defender a las minorías. ¿Dónde está el problema del Tribunal Constitucional chileno? Porque los tribunales constitucionales en muchos países funcionan muy bien. ¿Cuál ha sido, digamos, el meollo con el Tribunal Constitucional chileno? La composición. ¿Por qué? Porque hasta antes del 2005 el Tribunal Constitucional no tenía este control preventivo de la legislación. Este control preventivo nace como una moneda de cambio al fin de los senadores designados. Entonces, se vio que como ya no se podía ejercer presión desde el Congreso Nacional, podríamos hacerlo desde acá. De hecho, es famosa esa grabación, ese video donde Jaime Belolio, exministro vocero de gobierno, cuando era parlamentario, va y dice, ya perdimos en el Congreso, pero tenemos mayoría en el Tribunal Constitucional. Entonces, por ese control preventivo que fue esa moneda de cambio, el Tribunal Constitucional empezó a perder legitimidad toda vez que fue usado, dada su composición por cuoteo político, un sistema prácticamente binominal, digamos, donde los partidos se iban turnando. De hecho, en la última elección de ministros del Tribunal Constitucional, no sé si recuerdan esa polémica, Fuad Chaín quería ser ministro porque le tocaba el cupo de C y el exdiputado Fuenzalía exigía que se respete el acuerdo de que este cupo era RN. Entonces, como el tribunal era de 10, significa que era un número par, el presidente tenía la capacidad de doblar su voto para dirimir los empates. Entonces, eso al presidente de turno, en un momento fue la profesora Marisol Peña, después fue Carlos Carmona, ese presidente de turno podía doblar su voto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que teniendo una composición de esa manera, que ejerciendo, digamos, influencia política, el Tribunal Constitucional se transformó mediante el pretexto del control preventivo de constitucionalidad como una tercera cámara. Exacto. Ese es como la esencia, el sustrato del problema. El Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional que propone la nueva Constitución, elimina ese control preventivo, aumenta a 11 el número de ministros y ministras, por lo tanto, digamos, el presidente no va a doblar su voto. Y por otra parte, la composición también se binominaliza. ¿Dónde está el problema con la propuesta? Se desbinominaliza, perdón. Pero ¿dónde está el problema en esta materia? El problema es que la Corte Constitucional, si hoy día, como bien decía Carola, nos es ajeno su trabajo, con esta nueva Corte el trabajo va a ser mucho más ajeno. Porque para llegar al Tribunal Constitucional, hoy día, por ejemplo, cualquiera de las partes que piensa que una actuación judicial es inconstitucional, puede presentar un requerimiento y de esa manera paralizar el procedimiento que está llevado, no sé, ante el juzgado de letras de acá Osorno, el primer juzgado de letras de acá Osorno. Eso ya no va a existir, porque en un juicio entre particulares, por ejemplo, el único facultado para recurrir al Tribunal Constitucional es el juez. Entonces, ahí tenemos un lío, porque, como bien dice Carola, si ya no será como ajeno y por lo tanto nadie sale a defender con propiedad el Tribunal Constitucional porque no todos comprenden cuál es el trabajo que realiza, ahora va a ser mucho más ajeno. Y ahora, a propósito del Tribunal Constitucional y el lío que tenemos con el tribunal actualmente,
Poco se ha trabajado, y yo creo que si la derecha lo hubiese hecho, hubiese sido, y con razón, un escándalo de proporciones. Pero el gobierno, a propósito de su agenda ante el eventual triunfo del rechazo, el gobierno del presidente Gabriel Boric, que dicho sea de paso prometió no cometer las mismas malas prácticas, hizo una jugada bien particular. Promovió la candidatura de la profesora Nancy Yáñez, por quien yo tengo la mayor estima personal, porque es profesora de mi alma mater. Me ha tocado compartir con ella en varias ocasiones y es un amor de persona. Pero la profesora Nancy Yáñez tiene una agenda política bastante definida. Fue nombrada hace algunos meses y, contra toda tradición, hace unas semanas atrás fue nombrada presidenta del Tribunal Constitucional. Una académica que no tiene historial, no tiene currículum constitucional, sino de derechos humanos, particularmente de los pueblos indígenas. Fue nombrada en menos de un mes de ser... digamos, de ejercer el cargo, fue nombrada como presidenta de un organismo que recién está conociendo. No quiero que se me malinterprete, no digo que desconozca cómo funciona el Tribunal Constitucional. No, pero recién entró. Recién entró y es contrasentido, digamos, que ante la magnitud que tiene el Tribunal Constitucional se haya nombrado como presidenta a una persona que recién ingresó. Pero, Juan Carlos, una pregunta. ¿Cómo se escoge ahí el presidente del Tribunal Constitucional? Mira, es que ¿Quién lo escoge? es que por eso son propuestas. Actualmente hay cupos que están reservados para el Poder Judicial, otros que están reservados para el Congreso y otros que son propuestos, digamos, por iniciativa propia del presidente, pero requieren previa aprobación. Pero a lo que voy es que se nombra a esta académica. Yo, como digo, no tengo nada personal contra ella. Reconozco su currículum en derechos humanos, sobre todo en pueblos indígenas, que es extraordinario. De una mujer muy lúcida, pero llega al Tribunal Constitucional sin trayectoria constitucional y habiendo asumido, siendo aprobada por el Congreso, la nombran inmediatamente presidenta del Tribunal Constitucional y la presidencia del Tribunal Constitucional es elegida por sus pares. Pares, digamos, que hoy día siguen siendo, nombrados y afines a partidos políticos. O sea, si el Frente Amplio quiso sacarla como presidenta, es posible que el Frente Amplio en el Congreso o en los partidos políticos realizaron un lobby para conseguir de que sus ministros no votaran en contra, sino que votaran a favor de ella. Teniendo mayoría simple, la pueden escoger presidenta. ¿Y cuál es el problema? O mejor dicho, ¿cuál es la jugada constitucional que está detrás de esto? Que si gana el rechazo, muchas de las iniciativas van a llegar al Tribunal Constitucional. ¿Y qué mejor moneda de cambio que tener a una como presidenta, o sea, que puede doblar su voto en caso de empate, a una persona no solamente afín al gobierno, sino también en un contexto donde precisamente hay mucho resquemor con los pueblos originarios respecto a la plurinacionalidad, pueda entonces dirimir cualquier posibilidad de reforma, sea que gane el apruebo o sea que gane el rechazo de la actual Constitución, digamos. Cualquier intento de reforma, mientras esta Constitución siga viva, va a pasar por el Tribunal Constitucional y ahí el gobierno, digamos, aseguró sus piezas. Ahora, uno podría decir... Oye, pero Juan Carlos, si uno dijera eso, entonces es como, en verdad es una jugada para asegurarse de que sea más benevolente la nueva Constitución contra los pueblos originarios, de ganar el rechazo. Por lo tanto, yo lo veo como algo que el rechazo podría tomar como bandera de lucha y decir, oiga, pueblos originarios, estoy haciendo la caricatura, si gana el rechazo no se preocupe, porque en realidad las trabas que se estaban poniendo anteriormente en el Tribunal Constitucional van a ser mucho más benevolentes ahora porque está esta persona a cargo. Entonces podría jugar incluso como una pieza a favor del rechazo, ¿no? Sí, y solo si la derecha comprende la plurinacionalidad o la agenda indigenista, llamémoslo así, de la misma forma que el Frente Amplio o que la profesora Nancy Yáñez. Porque, por ejemplo, ustedes podrían decir, ya es que, Juan Carlos, te estás pasando varios pueblos, pero el día de anteayer, el Tribunal Constitucional, por el voto dirimente de la profesora Nancy Yáñez, escogió, o mejor dicho, decidió declarar inadmisible un requerimiento, y de hecho con la profesora Peña lo conversamos largamente el día de ayer, un requerimiento que presentó el delegado, digamos, de la macrozona sur en materia de seguridad, que pidió declarar como terroristas a determinados grupos que con un prontuario bastante grande en atentados en contra de las personas. Y el Tribunal Constitucional, en la sala donde está la profesora Nancy Yáñez, con el voto de la profesora Nancy Yáñez, decidió declarar que esa solicitud, digamos, ni siquiera
ni siquiera para entrar al fondo, porque se declaró inadmisible. Es decir, el Tribunal Constitucional dijo, nosotros no vamos a entrar a discutir esto por un punto. Y ese punto es de que cuando se está persiguiendo o se busca declarar como grupo terrorista a un grupo compuesto por pueblos originarios, en último término, y ese es el fallo, y de hecho el día de ayer exministros del Tribunal Constitucional sacaron una declaración al respecto en los medios de comunicación, era discriminatorio. En último término, lo que se buscaba con esta declaración de grupos terroristas que tienen un tremendo prontuario de atentado no contra la propiedad, sino contra las personas, el Tribunal Constitucional hoy día, presidido por Nancy Yáñez, en la sala donde ella estaba para ver si se declaraba admisible o no, es decir, para entrar al fondo o no, dijo, mira, ¿sabe qué? Si se busca declarar un grupo terrorista por su pertenencia al pueblo mapuche, en último término se está buscando una discriminación por raza. Así que eso nosotros no vamos a entrar a eso. Entonces uno podría decir, eso es lo que está pasando hoy día. Para poder entenderlo, que no vamos a entrar a eso, ¿qué quiere decir? Que el Tribunal Constitucional no se va a referir a si es constitucional o no se va a poder discutir en la Cámara, en el Congreso, que entre ese grupo a ser considerado terrorista. Y después, ¿por qué debiera el Congreso decir que un grupo es terrorista? Yo no he dicho, ¿Estoy bien o me perdí? No he dicho el Congreso. El Tribunal Constitucional recibió un requerimiento de parte del coordinador de la macrozona sur en materia de seguridad para digamos, conseguir que se declare terrorista a determinadas células. ¿Y por qué el coordinador va al Tribunal Constitucional? ¿No son como las leyes? No, el Congreso constituye derecho, los tribunales declaran el derecho. Entonces lo que estaban buscando era de que se aplicara la legislación constitucional en la materia, porque el terrorismo está, digamos, está en la Constitución. Entonces, hay artículos Exacto. El coordinador necesitaba que el tribunal dijera que efectivamente ese grupo era terrorista de acuerdo a lo que dice la Constitución. Exacto. ¿Eso? Tal cual. Entonces, la Corte dijo, yo no voy a entrar al fondo, voy a declarar que este requerimiento es inadmisible, es decir, muchas gracias por venir, pero no lo vamos a ver nosotros. Y uno podría decir, incluso, ahí Carola yo creo que puede estar de acuerdo conmigo, por último digan, no somos competentes o no somos el órgano adecuado para decirlo, pero en la explicación para declarar inadmisible se señala, sin hacer ninguna referencia al prontuario de atentados contra las personas, de que en último término presentar un requerimiento en contra de los pueblos, en contra de células terroristas que no sabemos si son de pueblos originarios, pero la Corte dice que presumiblemente sean de pueblos originarios, en último término es una discriminación por raza. Y para eso el Tribunal Constitucional, digamos, no se va a prestar. Por eso que lo declaren inadmisible. O sea, ni siquiera haber dicho, mira, sabes que no somos el órgano competente, vaya mejor a tribunal ordinario o cosas por el estilo. No, dijeron, esto es discriminación por raza. Y eso es preocupante. Y no solamente es preocupante, sino que es escandaloso. Y eso es lo que hoy día está ocurriendo y como el Tribunal Constitucional, como decía Carola, nos parece un tanto ajeno, lo cierto es que el efecto jurídico que esto tiene, el cuoteo político, que no solamente la derecha, que se le acusa durante tantos años haber instrumentalizado el Tribunal Constitucional, sino que hoy día también el Frente Amplio instrumentaliza el Tribunal Constitucional y eso puede poner en jaque, digamos, cualquier intento de reforma que se quiera hacer. Es decir, bajemos a 4/7 los quórum para la reforma de la actual Constitución y puede dar lo mismo si es que en el Tribunal Constitucional, debido a la influencia de sectores políticos más radicales, puede ser, digamos, el nicho para bloquear esas reformas. Ese es como el conflicto político de fondo. ¿Lo ves tú así, Carola? No, sí, es súper importante el fallo, que en realidad no es una resolución donde dice, yo no voy a ver este aspecto, yo no me voy a pronunciar, declaro que no es admisible, no es algo, pero al final en la misma resolución hace una declaración que es súper potente. Entonces, porque como dice Juan Carlos, podría haber dicho, no, yo no soy el órgano, no me voy a pronunciar, no es admisible para que nosotros digamos algo al respecto, pero dice algo y muy potente. Y esto es lo que está pasando ahora con el Tribunal Constitucional, pasa con todos los órganos que que el país o que uno requiere una independencia para que funcione bien el Estado de Derecho y que están politizados. O sea, como te decía, estamos hablando del Tribunal Constitucional, pero por ejemplo ahora en una nueva propuesta va a estar el Consejo de Justicia, que va a ser lo mismo, donde ya la mayoría de sus miembros no van a ser personas pertenecientes al Poder Judicial, sino que van a haber personas nombradas
por los pueblos originarios también, personas nombradas por funcionarios, personas, de funcionarios del Poder Judicial, personas nombradas por la Cámara, en este caso la Cámara de Diputados y de Diputadas que se propone en la propuesta, y van a ser órganos que al final van a caer en las corrientes políticas de turno. Y esto es lo que se les debe también señalar a la gente que quiere cambios, que trate de que los organismos y las instituciones que requieren independencia no estén contaminadas con las corrientes políticas, porque claro, ahora les puede convenir una cierta politización de algún organismo porque está de acuerdo a sus intereses. Pero si esto cambia y después vamos, no sé, o sea, la gente de ahora del gobierno de turno, Frente Amplio, claro, puede señalar que le convienen los fallos del Tribunal Constitucional porque está de acuerdo a lo que piensa. Pero si después el Tribunal Constitucional o otro organismo que digo yo que debería tener independencia y que está politizado, cambia y tiene una ideología mayormente de extrema derecha, va a pasar lo mismo. Van a tener pronunciamientos que van a estar de acuerdo a su ideología política de los miembros y no con la independencia que se requiere. Entonces todo... O sea, al final aquí lo que estamos viendo es que tanto lo que está propuesto ahora como lo que se propone en la nueva Constitución, este mecanismo que tiene que ser como el que resguarda que se cumpla los principios de la Constitución, está siendo usado políticamente. Mi pregunta es, somos todos políticos, ¿cómo podríamos hacer de tener un órgano totalmente autónomo y limpio, dices tú, de este triquiñuela la política? ¿Qué se hace para que efectivamente las personas que sean electas en ese lugar pudiesen venir más limpias? Si no es por las cuotas, no sé. Se lo pregunto. Sí, los mecanismos de nombramiento. O sea, claro. ¿Pero qué mecanismo de nombramiento podrías tener que no fuese influenciado por los partidos políticos? A ver. Por el regente gobernante. O sea, ahora, claro, yo creo que el Tribunal Constitucional, en caso de ganar el rechazo, yo igual propondría alguna reforma respecto a su mecanismo o a la forma en que está compuesto, que son 10 miembros y que, como decía Juan Carlos, y que el presidente tiene, ¿cómo se llama? Puede doblar su voto. Claro, doble voto, cambiar su composición, hacerlo como sea, un número impar. Y ahí tratar de salvaguardar la independencia, pero tiene que ver más que nada con la forma en que está compuesto en estos organismos, porque claro, estamos hablando del Tribunal Constitucional, como también de la propuesta del Consejo de Justicia y de muchos órganos, y tienen que verse, hay que analizar, primero la composición y la forma de nombramiento de los miembros de estos órganos que requieren cierta independencia. Entonces yo creo que ahí tiene que verse y tenemos que tratar de que estos órganos, para que puedan ejercer bien su función, no se politicen y no se vayan a un lado o al otro. Juan Carlos, ¿estás de acuerdo o tienes otra propuesta? Yo concuerdo con que el camino ahí es el tema de los nombramientos de los jueces. Y porque no hay otro camino, digamos. No hay otro camino que no sacrifique la independencia y la imparcialidad de los jueces, ¿ya? O sea, para que un juez pueda desempeñar bien su cargo, debe tener certeza. Certeza como que va a ser inamovible en su cargo, que su nombramiento corresponde a ciertos criterios y no a la voluntad de una persona o de un grupo de poder que después le va a exigir cuentas. Entonces, eso por una parte. Ahora, esa misma pregunta que tú nos haces, Rocío, fue una pregunta que en campaña, en los conversatorios que realicé, se la pregunté también a Milton Huica, quien fue presidente del Tribunal de la Corte Suprema. Entonces me dijo que el gran problema hoy día es que no hay ningún sistema de nombramiento de jueces que sea 100% puro en el entendido de que no tenga alguna vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque claro, uno dice, y en Europa lo comenzaron a hacer así, que haya un comité de expertos, el que constantemente proponga los nombres. ¿Cuál es el problema que en la práctica empezó a tener ese sistema? Fue uno bastante simple. El cómo se escogía a esos expertos que después van a proponer las ternas y de donde salen los nombres, también eran puteados, digamos. Al final, casi que parece mejor agarrar una tómbola
Y a la suerte la olla, a la suerte lo que quedó sería menos político. Y si quedó más politizado uno que el otro. Pero, ¿sabes? Existe otro mecanismo que poco se ha escrutado que tiene que ver con, el término es raro, como que sea autopoyético, o sea, que se crea a sí mismo. ¿En qué sentido? De que sean incluso hasta los mismos jueces dentro de sus pares, digamos, los que vayan escogiéndose. No es una alternativa descabellada. Ahora, para ser igual noble con el sentido del actual sistema de nombramiento, por ejemplo, los supremos son nombrados por propuesta del presidente de la República y ratificados por el Senado. Esa es más o menos la forma para nombrarlo. Uno puede decir, oye, pero mira, sabes que eso todos terminan en la cocina de Guido Girardi, como ocurrió con el fiscal nacional. Pero lo cierto es que detrás de esa lógica también había un interés democrático, porque los jueces, si son nombrados... Tenías un contrapeso al final. Exacto, porque la idea, a los jueces no los escoge nadie, entonces nadie vota para escoger un juez. Entonces, y la experiencia con estos países donde sí son electos democráticamente no ha demostrado ser exitosos, más bien todo lo contrario. Entonces, el sistema actual, que ha sido problemático en Chile, igual quiero reconocer que tiene un ideal que quería cumplir, y era dotar de legitimidad democrática a funcionarios de la justicia que son relevantes para el Estado de Derecho, pero que no eran escogidos democráticamente de manera directa, sino que era como por la vía indirecta dotarlos de legitimidad democrática. Pero claro, en los hechos terminó mutando a lo que todos hoy día conocemos y repudiamos. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Se nos quedaron 2 temazos en el tintero y obvio, en media hora era muy difícil que los pudiéramos abordar. Les pregunto el tema de los niños, que para mí es muy relevante. Se los pregunto por interno y se los cuento a ustedes en un próximo Política Podcast. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.